Bienvenidos a un nuevo encuentro con la computación. En la lección anterior tuvimos la oportunidad de estudiar o de ver una breve reseña histórica del surgimiento de la escritura y de hecho del porqué del surgimiento de los procesadores de texto. O sea, fuimos caminando desde la creación de la máquina de escribir portátil después, hasta llegar a los procesadores de texto actuales. Pudimos definir qué era o qué es un procesador de texto. Pudimos definir qué es un documento, que es en sí lo que se elabora dentro de un procesador de texto. Vimos las facilidades que nos brinda un procesador de texto en cuanto a la ejecución de distintos tipos de documentos. También pudimos estudiar qué tipo de transformaciones hacerle a un documento dentro de un procesador de textos. Orientamos también al facilitador a hacer o realizar un documento parecido al documento impreso que yo les mostré en la clase anterior, o sea que tuviera ciertas características, aunque no necesariamente fuera igual que el que nosotros mostramos aquí. ¿Por qué? Porque este documento es el que nos va a servir de base para realizar las distintas lecciones que corresponden en este capítulo. Por eso les propongo el tema de la clase de hoy para continuar con los procesadores de textos. Consulta a documentos previamente elaborados. Para comenzar, les propongo la siguiente tarea. Esta tarea que les estoy mostrando, no necesariamente tenemos que copiarla en sus cuadernos, porque si se están fijando, está buscando los patrones de la clase, del documento que le pedimos al facilitador que elaborara para colocarlos en sus computadoras. ¿Ven? Por ejemplo, está enmarcado en azul los elementos que orientamos para este documento. Es como una propuesta que les hago de qué podemos hacer. Por eso la encabecé de esta forma. Leámosla. Se acerca la etapa de exámenes y el profesor ha dejado una serie de informaciones que resultarán muy útiles para el estudio individual. Esta se encuentra en un archivo que se ha guardado en el disco de una computadora del laboratorio, específicamente en mis documentos, en una carpeta que tiene por nombre alumnos y el documento se llama orientaciones. ¿Cuál es la interrogante que nos queda? ¿Cómo acceder a este documento? Bien, analicemos pues. ya tenemos la propuesta de la tarea, o sea, ya tenemos
el documento hecho y guardado en la computadora. Antes de acceder a buscar este documento, a traerlo a pantalla, yo quiero mostrarle la vía correcta de llegar al Microsoft Word, que es una vía semejante a cuando íbamos a los accesorios a buscar, por ejemplo, el bloc de notas. Vamos a ver la vía. Es necesario que vayan tomando nota de cada elemento que yo voy a ir enunciando, para que ya vayamos haciendo las vías correctas para los accesos a cualquier programa. Vamos a comenzar con clic en el botón inicio. Se va a desplegar el menú inicio. Rápidamente iremos a buscar todos los programas. ¿Están viendo? Vamos a todos los programas, hacemos clic y buscamos Microsoft Word. Aquí lo tenemos. Hacemos clic en Microsoft Word y aparecerá la ventana de la aplicación. Bien, primeramente voy a quitar este panel de tarea que vamos a ver después cómo trabajamos con él. Bien. Ustedes vieron en la lección anterior que en algunas de las imágenes que les mostramos, sobre todo cuando dábamos las posibilidades del tipo de documento que se podía realizar en el Word, esta aplicación venía de fondo en esas imágenes. Y ustedes se preguntarían, bueno, ¿y esto qué es? Precisamente lo pusimos para que ustedes fueran ya viendo un poco de cuál era la ventana de Microsoft Word. Estamos en presencia de una ventana de aplicación para el Microsoft Word. Vamos a ir detallando las partes de la ventana, sus herramientas principales, sus barras principales y demás elementos. Primeramente, vamos a ver la barra de título, una barra que ya ustedes conocen. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones, todos los cuadros de diálogo y demás elementos tienen una barra de título. ¿Qué me brindaba la barra de título? Primeramente, el nombre del documento de la aplicación con que estoy trabajando. O sea, por ejemplo, estamos trabajando en este caso con el Microsoft Word. O sea, esto me permite que cuando estoy trabajando con varias aplicaciones a la vez, saber a través de este nombre con cuál estoy ejecutando. Aquí tenemos el nombre del documento. O sea, yo hice un documento y le puse un nombre. Aquí dice documento número 1, porque la máquina, inmediatamente que yo ejecuto un documento, me va a dar un nombre, en este caso documento 1, y hasta que yo no guardo, o sea, la operación guardar como, no va a aparecer el nombre del documento que yo le he puesto. En estos momentos no hemos guardado, por eso aparece solamente documento número 1. Esto me está indicando que este documento no ha sido guardado. Siempre hemos recomendado que al abrir un documento, la primera operación que debemos hacer es guardarlo. O sea, la operación guardar como, para garantizar que ya el documento esté previamente guardado, porque nos puede ocurrir cualquier percance en la computadora y ya el documento, como les decía, ya está guardado. También veíamos en la barra de título 3 botones de comando. Botón minimizar, que me permite minimizar el documento. O sea, el documento va a pasar a la barra de tareas y con un simple clic él volverá a su formato inicial. Tenemos el botón restaurar y maximizar. Este botón permite restaurar la forma original del documento y maximizarlo o agrandarlo en el caso de que tenga una conformación más pequeña. Y este es el botón cerrar, que es el que me permite cerrar la aplicación en que estaba trabajando. Recuerden siempre guardar como, cada vez que el documento haya sido creado, guardar como. Bien. Ahora veremos la barra de menú, que es esta segunda barra que aparece a continuación de la barra de título. Una barra muy importante. Pudiéramos decir que la barra más importante que tiene cualquier aplicación. Estamos viendo cuántas ofertas nos hace. O sea,
podemos ver archivo, edición, ver, insertar, formato, herramientas, tablas, ventanas. Hagámonos la idea de que vamos a un restaurante. Llegamos y el mesero nos entrega un listado. En este listado, él me hace una oferta. Puedo permitirme el lujo de escoger qué quiero comer. No quiero comer esto, quiero comer aquello. Según mis necesidades, voy a tomar de esa oferta lo que yo necesito. En la computadora pasa parecido. O sea, nos van a dar una oferta y nosotros tomaremos los elementos que nosotros deseemos de la misma. Es importante saber que en esta barra nosotros vamos a encontrar los elementos necesarios para trabajar en toda la aplicación, sin prácticamente necesidad de utilizar las demás barras de herramientas que contiene el Word. ¿Por qué digo que trabajar de esta forma? Los otros tipos de barras me van a acomodar el trabajo, pero esta lo tiene todo, y todo lo que hagamos por la barra de menú vamos a ver que nos va a brindar mayor cantidad de opciones a la hora de trabajar con ella. Vamos a ver el menú archivo. Cuando nosotros damos clic encima de un menú, vamos a ver que se despliega un menú que me propone determinadas opciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos nuevo, abrir, cerrar, guardar, guardar como, etc. Nosotros de estos menús, a medida que vayamos conduciendo las lecciones, iremos enseñando y explicando los que más vamos a utilizar, o sea, los necesarios para realizar nuestras lecciones. No podremos abarcarlos todos porque todos en determinados momentos no estarán en función de la necesidad que tengamos en el documento. Podemos ver que independientemente de traer el texto, algunos elementos traen una imagen, o sea, vienen representados inicialmente por un icono. Nuevo, me está representando una hoja de papel. Lógicamente, esto me indica que es una hoja nueva, un documento nuevo. ¿En qué quiero hacer énfasis? Y quiero que lo entiendan bien. Como cada icono es representativo de cosas de la vida diaria, el fabricante me pone nuevo y me pone una hojita. ¿Qué me permite esto? Relacionarme de forma visual con los elementos. Llegar al momento de no leer, sino simplemente ver la imagen, el icono, y ya saber que se refiere a determinada opción. Así nos pasa también con abrir. Me está enseñando una carpeta, pero tiene una flechita encima que me indica que yo puedo abrir con esta opción. Cerrar, guardar, me está mostrando un disco 3,5. Guardar como, no trae icono. Y así iremos viendo las demás propiedades. Veamos, por ejemplo, edición. Vamos a ver comandos que no están activados. Observen, no están activados porque como no tenemos nada escrito en el documento aún, él no va a responder. O sea, estas opciones no van a responder a ningún objeto dentro del texto. Quiero decir que para que ellas se activen, debemos tener escrito algo. Por ejemplo, cortar, la palabra cortar. Voy a ir a edición, vamos a hacer clic. Ya empiezan a activarse algunas de estas opciones. ¿Están viendo? Estas dos se activaron, pero bien, las otras no. Yo voy a focalizar el elemento, voy a edición y ya voy a ver cómo las demás opciones, como son cortar, copiar, ya también se empiezan a activar, independientes que estas también se activan. Quiero hacer énfasis en algo. Estas opciones, independientemente que me traen a modo de escritura, ¿qué cosas son? Por ejemplo, deshacer escritura. Me trae la imagen, o sea, el icono representativo de deshacer escritura. Me traen también, que es donde quiero hacer énfasis, la combinación de teclas que yo puedo utilizar para acceder a este elemento. O sea, que a medida que vaya pasando el tiempo, que nos vayamos familiarizando con estas opciones, vamos a ir entrenándonos con estas combinaciones de teclas. O
sea, el que quiera trabajar, ser más rápido con el teclado, ya puede ir utilizando estas combinaciones. Fíjense el fabricante, ¿qué nos da? La imagen, el texto y la combinación de teclas a utilizar. Quiero enfatizar también en algo importante. No pretendemos aprendernos todo el contenido de la aplicación, pero sí debemos crear cierta habilidad, cierta picardía para trabajar con la aplicación. Por ejemplo, vamos a ver cómo en cada uno de los menús que tiene la aplicación tiene cosas relacionadas. Por ejemplo, cuando hablamos de archivo, en ese menú yo voy a ver todo lo que yo puedo realizar con los archivos. ¿Qué le puedo hacer al documento? Crear uno nuevo, abrirlo, cerrarlo, guardar cómo. Todo lo que tiene que ver con documentos, archivos, inclusive imprimirlo. Ya les decía que vamos a ir viendo estos menús de forma progresiva. Cuando hablamos de edición, todo lo que es referente a edición, deshacer una escritura, repetirla, cortar, copiar, pegar, borrar, seleccionar todo, buscar, reemplazar, otros más. Ver, siempre me pregunto, ver, hay quien me pregunta, profe, ¿dónde yo encuentro esto? Digo, ¿qué tú quieres hacer? Bueno, yo quiero ver determinado elemento. Y le digo, vaya a ver, menú, ver. Esta es la relación que yo quiero que ustedes establezcan con estos menús. Ya les digo, en estos menús voy a encontrar la mayor cantidad de ofertas para yo realizar un trabajo. Entonces, relacionar es lo que quiero. Esta palabra con las cosas reales de la vida. Por ejemplo, vamos ahora a insertar. Insertar. La palabra me trae a la mente que insertar viene de traer algo y ponerlo allí. Algo ajeno a lo que estaba haciendo. Puedo estar escribiendo un texto y quiero traer una imagen. Ya estoy insertando una imagen porque la imagen yo no la puedo escribir, pero sí la puedo traer de un lugar que decíamos ayer, galería de imágenes, traerla de la galería e insertarla en el documento. Por ejemplo, tenemos números de página. Yo no tengo necesariamente que escribir el número de la página. Pues ¿qué hago? Lo inserto. Por ejemplo, me va a dar opciones. Cuando voy a número de página, esta es una breve demostración que le voy a hacer. Me da un cuadro de diálogo donde me da determinadas opciones que más adelante vamos a aprender de cómo insertar un número en la página. Bien, vamos al menú formato. Cuando me hablan de formato, ¿qué me viene a la mente? Forma. ¿Forma de quién? Del documento que estoy trabajando. Cómo darle forma, cómo realizar diferentes operaciones en su estructura. Por ejemplo, tenemos el primero, la fuente, importante para comenzar a realizar cualquier documento. Ustedes se preguntarán, el profesor me ha orientado que realice un trabajo, pero yo no sé establecer ningún tipo de fuente. Muy bien, lo aprenderemos. Párrafo, características que les puedo aplicar a un párrafo, como son, por ejemplo, aumentar el interlineado entre un párrafo y otro, entre una línea y otra, o sea, la separación de una línea a otra. Numeración y viñetas, veremos, tenemos lecciones para todo esto, no vamos a dilatarnos en esto. Un borde y sombreado, recuerden el documento que les mostré en la primera página, venía un borde muy bonito. Ya tenemos por aquí un elemento en que podemos basarnos para realizar el mismo. Columnas, uno de los elementos que les mostraba en la lección anterior, cómo trabajar una columna, cómo hacer una columna. Quizás alguien se preguntó o alguien intentó hacer un trabajo a 2 columnas o 3 y no pudo. ¿Por qué? Porque hay una herramienta que es la que me permite realizar un trabajo con columnas. También tenemos ahí, de lo que enseñamos en la lección anterior, la letra capital. Cómo yo realizarle una letra capital a un texto, a un párrafo. También tenemos fondo, cómo darle fondo a la aplicación, etc. Veamos el menú herramientas. Herramientas, importantísimo. Fíjense cómo la escritura de los menús se me combina con la vida diaria. Es donde quiero llegar.
para que no me memoricen, para que no quieran aprenderse todo esto de memoria, sino que me lo relacionen. Herramientas. Un mecánico necesita de sus herramientas para arreglar un auto, una llave, un elemento, el otro. Nuestras herramientas son las que me van a permitir, vamos a llamarlo así, arreglar determinados elementos dentro de un texto. Por ejemplo, ortografía y gramática. Una de las bondades que nos brindan los procesadores. Un corrector automático que tiene la computadora que corrige ortografía automáticamente mientras escribo. Pero esto tiene su técnica de cómo adecuarla a mis gustos. Tenemos idioma. ¿En qué idioma puedo estar trabajando en mi computadora? ¿Qué idioma quiero predeterminar en el texto con que estoy trabajando? Contar palabras, hacer un autorresumen de un texto, proteger el documento, cartas de correspondencia, etcétera. O sea, vemos unas cuantas opciones en el menú herramientas. Ahora deseo hacerles énfasis en algo. Por ejemplo, vamos a ver que cada vez que nosotros ejecutemos una aplicación, esta siempre me va a brindar la barra de título y la barra de menú. Pudiéramos decir que estas son dos barras intrínsecas que trae la aplicación, que yo no las puedo quitar de la aplicación. Ya les explicaba, la barra de menú es una barra muy importante, la barra de título es una barra muy importante. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, accedemos al Microsoft Word, él nos va a proponer de primera instancia, independientemente de estas dos barras de herramienta, que son la barra estándar y la barra de formato. Observemos que estas dos barras están formadas por figuras, o sea, por iconos, en este caso botones. La barra estándar, estamos viendo que tiene diferentes imágenes que ya hemos visto en los diferentes menús. Ella tiene botones de archivo, tiene botones de edición, tiene botones de formato, tiene botones de tablas y otros más. La barra de formato, ¿por qué aparece en este documento precisamente? Es un texto. La barra de formato es la que me permite transformar o trabajar en el texto. Por eso es que el Word, al ejecutarse, se las propone. Estas dos barras las puedo o no tener en mi presencia. Las puedo activar o las puedo desactivar. Les voy a demostrar cómo activar o desactivar barras de herramientas. Colocamos el puntero en el menú Ver. Hacemos clic y lo está diciendo la palabra Ver. Relacionar el menú con lo que yo quiero hacer. Yo quiero ver. ¿Ver qué? Barras de herramientas. Miren cuántas barras de herramientas se han desplegado. 19 barras de herramientas estamos presenciando. Vemos cómo yo tengo activada estándar y formato, que me está demostrando que si yo deseo las puedo desactivar. Si yo deseo puedo activar otro tipo de barra que yo necesite trabajar. ¿Qué problema me puede traer esto? Que a medida que yo voy activando barras, se va a ir agrandando, y lo voy a demostrar, el espacio de las barras en la aplicación. Insertamos otra barra, menú barras, tablas y bordes. Como hemos visto, se me ha incrementado el espacio de las barras de herramientas. ¿Qué me pasa aquí? Que el espacio del documento se me va achicando. Por lo tanto, ¿qué debo hacer siempre? Solamente debo tener en la aplicación las barras necesarias para yo realizar un trabajo. Por ejemplo, en este documento yo no necesito hacer una tabla, pero tengo
la barra de bordes y tablas en pantalla. No la necesito. ¿Qué debo hacer? Lo mismo, o sea, como la inserté, la voy a quitar. Menú ver, clic en ver, voy a barra de herramientas, me está indicando que está activada, desactivo, y hemos visto que la barra desaparece. Nuevamente, no quiero otra barra, voy a ver y digo, barra de herramientas, no necesito en este momento la barra de dibujos, no necesito tampoco la barra de autotexto, solamente he dejado las dos barras que yo voy a utilizar, la barra estándar y la barra de formato. Quiero mostrarles algo. Estamos observando hace algún rato que la aplicación tiene la hoja hacia una esquina. Vamos a darle utilidad por primera vez a la barra estándar. Vamos al icono de zoom. Tiene un botón de lista desplegable al cual, haciéndole clic, me da una oferta de las opciones del tamaño de pantalla que yo puedo tomar. En este caso vamos a tomar 75%. ¿Observaron bien? Repito, si quiero aumentar o disminuir el tamaño de la hoja en el texto según mi conveniencia. Hay quien trabaja a 100, hay quien trabaja a 75. Vuelvo a ese botón, hago un clic y selecciono el tamaño que yo necesito. Volvemos a 100, repito, y tomamos 75. Ya hemos aprendido cómo darle un zoom a la hoja, o sea, agrandarla o disminuirla. Vamos a ver una barra que es importante y que no está en presencia de nosotros. Y aquí estoy utilizando la palabra ver. Quiero ver una nueva barra, que es la barra de regla. ¿Dónde ir? Perfecto. Menú ver y voy a buscar regla. ¿Lo están observando? Clic en regla y me establece automáticamente la regla dentro de la aplicación. Mírenla aquí. Están viendo la regla. Otro elemento que tenemos aquí son los márgenes. ¿Están observando? Tenemos, por ejemplo, aquí el margen izquierdo. Tenemos por aquí el margen derecho. ¿Cómo los establezco? Estos son los márgenes que yo establezco para darle ancho o estrecho al texto que voy a hacer. Esto lo vamos a aprender en lecciones posteriores. Simplemente les estoy enseñando en este momento que también son barras. O sea, la barra de regla, que su numeración está dada en centímetros. Tenemos una barra de regla horizontal y tenemos una barra de regla vertical. Por acá podemos observar los márgenes para comenzar la escritura, de donde yo quiero que comience el texto. Están viendo que al colocar el puntero sobre esa zona se convierte en flecha de doble cabeza. Haciendo clic sostenido yo puedo bajar o subir el texto donde deseo comenzar. Claro, estamos haciéndolo de forma manual. Hay una técnica que es automática. Les decía que posteriormente estudiaremos esto. También tenemos aquí la barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento vertical. Es la que me permite desplazar el documento hacia arriba o hacia abajo. O sea, hago un clic sostenido sobre ella y arrastro abajo, arriba. Tenemos también dos botones de desplazamiento. Cuando doy clic sobre el botón, yo
estoy viendo cómo el documento se mueve hacia arriba. Cuando hago clic sobre el de la parte superior, veo cómo el documento se desplaza hacia debajo. Bien, otra parte que queremos ver es el área de trabajo donde voy a realizar el documento. Así podemos escribir en el cuaderno. El área de trabajo va a ser el área donde yo voy a concebir mi documento, donde voy a escribirlo. Es mi área de trabajo. Ejemplo, hacíamos referencia a un restaurante. El área de trabajo del mesero es el restaurante. El área de trabajo de un informático es la aplicación donde trabaja, y en este caso la hoja, porque estoy en un procesador de textos. Bien, una vez conocida el área de trabajo, les propongo lo siguiente. Ya estamos en condiciones de dar solución al tema de la clase. O sea, ¿cómo buscar un documento previamente elaborado? Vamos en este momento a buscar ese documento que dejamos orientado la clase anterior y que debe estar en sus computadoras. Para ello, realizaremos los siguientes pasos. Ya conocemos la barra de herramientas estándar y vamos a comenzar utilizando su primera posibilidad, abrir. Fíjense, seguimos haciendo la coordinación de qué es lo que deseo con el menú. ¿Qué es lo que yo deseo hacer en este caso? Abrir. El icono me está representando una carpeta que se está abriendo. Pues ponemos el puntero sobre abrir y damos clic para ir puntualizando sobre la vía. Cuando deseo abrir un documento previamente elaborado, en la barra estándar doy clic en el botón abrir. Automáticamente se ejecuta el cuadro de diálogo abrir. ¿Qué vamos a abrir? Muy bien, vamos a abrir el documento que orientamos realizar la lección anterior. ¿Qué nombre tenía este documento? Alumno. O sea, este documento está guardado en una carpeta que se llama alumno, que se encuentra precisamente dentro de mis documentos. Observemos que en buscar en, nosotros siempre vamos a localizar el lugar donde nosotros deseamos hacer la búsqueda. Casualmente, la computadora siempre me propone como inicio buscar en mis documentos. Pudiera darse el caso de que yo no tenga ese documento en la carpeta mis documentos. ¿Qué hago? Clic en botón de lista desplegable y ella me da la opción de localizar el documento en otro lugar de la computadora. Les decía, nuestro caso está en mis documentos. ¿Qué nos queda a continuación? Pues buscar la carpeta donde está guardado el documento, que de antemano ya sabemos que se llama alumno. Damos doble clic sobre la carpeta y se ejecutará nuevamente abrir. Ya buscamos la carpeta. Observen, en buscar en aparece ya la carpeta y debajo qué contiene esta carpeta. En esta área nosotros siempre vamos a ver qué contiene esta carpeta. Inicialmente vimos carpeta mis documentos y en esta área se me mostraba todos los documentos que se encontraban guardados en esta carpeta. En la carpeta alumnos, ¿qué tenemos? El documento que se llama orientaciones. Precisamente, orientaciones fue lo que dijimos que debía llamarse este documento. ¿Qué nos queda? Pues ejecutar documento. Hacemos doble clic sobre documento y ya estamos en presencia del documento orientaciones. Muy bien, lo tenemos en pantalla. Este documento fue el que yo les propuse la lección anterior. Ustedes lo vieron impreso en papel. Aquí se lo estoy mostrando en forma digitalizada desde
el ordenador. Les decía cuando hablábamos de las barras de título, y me gusta hacer énfasis en esto, en el título de la aplicación y en el título del documento. Hago énfasis porque es muy importante saber guardar el documento la primera vez que el documento se abre. Toma el nombre automáticamente que yo quiero ponerle. En este caso se llamó Orientaciones y fue guardado con el nombre Orientaciones. Aquí tenemos mi trabajo digitalizado. Les decía que a medida que vayamos evolucionando en nuestras lecciones, iremos trabajando con este mismo documento. Porque ¿qué quiero? Que ustedes al final de toda esta unidad sepan realizar un documento parecido a este. No pretendemos que los documentos o el documento que su facilitador les hizo sea exactamente igual que este. Simplemente que recoja las técnicas que hemos aplicado nosotros al confeccionar este para que ustedes puedan realizarla. Puede tener otros textos, otro contexto en lo que es la información que ustedes quieran realizar, pero sí aproximadamente este tipo de técnica. Cuando les hablaba de las barras de desplazamiento, les decía que esta era la barra de desplazamiento. Observen qué va a suceder aquí en este documento que consta de más de una hoja. Cuando doy clic sobre esta barra de desplazamiento, ella me va a indicar en qué página estoy en este momento. Observemos que estamos en la página 1, pero a medida, y les decía que él se va a mover con un clic sostenido, o sea, permaneciendo el clic sobre la barra de desplazamiento, yo empiezo a desplazarme hacia abajo y miren, a medida que ella va entrando en la página siguiente, cómo me va indicando en qué página estoy. Un elemento muy cómodo a la hora de trabajar con un procesador de texto. Bien, y así seguimos. Veamos cómo ahora pasa a la página 3. ¿Están observando? Muy cómodo este elemento. Bien. En la parte anterior les mostré cómo trabajar con esta barra de desplazamiento vertical. Veamos la barra de desplazamiento horizontal. Está cubierta todo su largo. Observenlo, miren. ¿Por qué? Porque el documento tiene un zoom de 75. Vamos a cambiarlo. Vamos al elemento zoom, hacemos clic y ahora vamos a tomar 100. 100. O sea, 100 es el tamaño real del documento. ¿Por qué lo hice? Miren cómo la barra ahora se me achicó un poco. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el documento, al tomar un mayor tamaño, la máquina me facilita que yo pueda moverme horizontalmente de izquierda a derecha. Haciendo clic sostenido sobre esta barra de desplazamiento, yo puedo desplazarme a la izquierda o puedo desplazarme a la derecha. ¿Por qué les decía que a algunos informáticos no les gusta trabajar con 100? ¿Por qué? Porque el documento se pone extremadamente grande. En el caso particular mío, prefiero trabajar con 75. No obstante, observen que aquí también tenemos botones de movimiento. Si damos clic sobre ellos, a izquierda o derecha, el documento se irá desplazando poco a poco. Si por el contrario, y ahora voy a desplazarme a la barra de desplazamiento vertical, yo doy un clic y veo cómo el documento se va trasladando hacia arriba, ¿ven? Pero voy dando clic a clic. Si hago un clic sostenido, miren, el documento se moverá continuamente. Observen nuevamente, voy a dar clic, 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 pero si dejo sostenido el clic, observarán su desplazamiento. Voy a volver a poner el documento en 75 para poder observar las distintas operaciones. Ponemos el documento en 75 y tenemos un trabajo de forma asequible, que yo pueda orientarme en todo el trabajo que estoy ejecutando. Les decía en la lección anterior que era un documento impreso que no podíamos observar bien las características del documento. Nosotros, a partir de la próxima lección, estudiaremos ya la forma de darle formato al documento. Partiremos a estudiar la barra de formato.
Les decía, es la barra que me permite a mí darle formato a un texto, darle formato a un documento. Conociendo ya estos elementos del procesador de texto, estamos en condiciones de darle solución a la tarea propuesta. Y para hacer esa tarea, yo les voy a proponer los siguientes requisitos para que lograr una cosa de buena textura. Veamos. Requisitos. Deberá tener un título donde aparezca el nombre de la escuela y de la comunidad donde está ubicada la misma. Deben utilizarse letras grandes y atractivas. Debe crearse un resumen relacionado con el objetivo del trabajo. Debe crearse un texto que refleje, en breve, el desarrollo histórico de las computadoras. Otra sección reflejará algunas aplicaciones de la computación en la educación. Ustedes se preguntarán, bueno, todavía no conozco ciertos elementos. Lo último que vimos fue la barra de formato. ¿Qué quiero que ustedes hagan? Que investiguen con el apoyo de su facilitador. Hasta aquí la lección de hoy. Espero que les haya sido provechosa y los espero en un próximo encuentro con la informática.